Señor, te damos gracias. Gracias porque estamos aquí, Señor, en este lugar, porque tú nos trajiste con bien. Gracias porque estamos seguros y confiados, Señor, que tú guardas de nosotros, guardas de nuestra vida, guardas aún de nuestros bienes. Y en esta mañana hoy queremos darte gracias, Señor, iniciar dándote gracias. Y queremos, Padre, decirte que nuestro corazón y nuestra mente es una tierra fértil, Señor. Vamos a escuchar tu palabra y que esa palabra, Señor, sea una semilla sembrada en nuestro corazón que dé fruto, Señor. Vamos a hacer una tierra fértil para que tu palabra, Señor, dé fruto al 100%. No nos vamos a distraer, Señor. Vamos a poner atención a lo que tú tienes, Señor, para nosotros en esta mañana. Ni el diablo ni ninguna otra cosa nos va a distraer, Señor, porque te pertenecemos. Y aquí está nuestro corazón y está nuestra mente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo no sé, últimamente los veo muy atrás. Si quieren se pasan para acá adelante, como gusten, ¿verdad? Ya ustedes saben que el que se sienta adelante le cae la escupa santa, ¿verdad? Entonces esa va con unción ahí. Esta semana el Señor ponía en mi corazón una serie de prédicas que voy a estar compartiéndoles probablemente que en este mes, seguramente durante todo el mes, ¿verdad? Y es que hay cosas que nosotros tenemos que saber, hay cosas que no podemos no saber en nuestra vida, ¿cierto? Por ejemplo, no es una de esas, pero ¿alguien sabe en este momento cuánto mide el hombre más alto del mundo? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto mide? Y no soy yo, ¿verdad? Obviamente. ¿Cuánto mide el hombre más alto del mundo? 2 metros algo. No falla. 2 metros 51. El actual más alto del mundo. Récord Guinness, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién se sabe el nombre de los 12 apóstoles? Estoy aquí entre gente conocedora del Señor, ¿verdad? ¿Quién se sabe el nombre de los 12 apóstoles? A ver. Dígame por lo menos 6, a ver. ¿Quién se sabe? Ajá, ese que tiene ahí en su boca. ¿Cuál, Diego? Lucas, no. Pedro, sí. Otro. Aparte de Pedro, ¿quién más fue apóstol? Andrés, muy bien. Felipe, muy bien, 3, llevamos 3. Juan, ¿quién dijo Juan? Randy, bien, 4. ¿Quién más? Por lo menos 6. Judas, 2 Judas, correcto. Ve, doble puntaje ahí para don Orlando. Bueno, y ahí sigue la lista, ¿verdad? ¿Quién sabe cuándo viene Jesús por la iglesia? Nadie, solo el Padre, ¿verdad? O sea, hay cosas que nosotros conocemos y hay otras cosas que nosotros ignoramos. Yo no sabía que el más alto mide 2.51, ¿verdad? Hay cosas que nosotros conocemos y cosas que no. Pero el Señor ponía en mi corazón en esta semana que hay ciertas cosas que no podemos ignorar. Hay cosas en la palabra de Dios que nosotros no podemos no conocer. De hecho, toda la palabra tenemos que conocerla. Pero cuando usted comienza a leer la Biblia, a leer la palabra y a escudriñarla, hay varias cosas que se mencionan que nosotros no podemos ignorar. Y eso es lo que les voy a estar compartiendo en estos días. Y la primera de ellas la encontramos en 2 de Corintios, esa es nuestra base del día de hoy. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 12. Lo buscamos, por favor. 2 de Corintios 2, 12. ¿Estamos todos ahí, sí? Dice así. O lo leemos juntos, ¿qué le parece? Al contar 3, 1, 2 y 3. Para que Satanás no gane. ¿Estamos ahí? Sí. 2 de Corintios. Ajá. 2:12. No estamos ahí. Léame 2 de Corintios 2:12. Ve lo que les digo. Algo está pasando a nivel espiritual, pero no nos vamos a dejar. 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11. Ahora sí. Para que Satanás, ahí estamos. Para que a contar 3, 1, 2 y 3. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos
sus maquinaciones. La primera cosa que nosotros no podemos ignorar, y ese es el tema que hoy les voy a compartir, es que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No podemos ignorarlas. Ignorar, ¿sabe qué significa? ¿Alguien sabe qué significa ignorar? Ignorar significa no conocer, no saber. Y dice el diccionario que también significa hacerse el que no sabe. Eso es ignorar. Y la palabra de Dios nos dice que para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Y a veces cuando nosotros llegamos al Señor, usted se va a encontrar dos tipos de poblaciones. Están los que ven diablos por todo lado, y los que andan viendo bichos y chamucos y todo es el diablo, ¿verdad? Y yo digo que el diablo debe tener una depresión, siempre lo digo, ¿verdad? Toda la culpa se la echan a él, ¿verdad? Y hay cosas que son nuestra responsabilidad. Pero hay una población de gente que pasa viendo al diablo por todo lado, ¿verdad? Ve más al diablo que a Jesucristo. Pero hay otra población, y es la población que ignora las maquinaciones del enemigo. No, el diablo, no importa. Ya Jesucristo venció. Sí. Sí hay que orar, sí. No, hay cosas que comienzan a moverse en el mundo espiritual. Hay cosas que nosotros no podemos ignorar, y la palabra de Dios es clara. Si no queremos que el diablo nos gane ventaja, no podemos ignorar sus maquinaciones. Amén. Por eso todo creyente debe reconocer las maquinaciones del enemigo. Y para eso yo quiero que veamos hoy algunos aspectos. Y el primero de ellos es el origen de sus maquinaciones, ¿ok? El origen de las maquinaciones del diablo. Y para eso yo quiero que busquemos Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 18. Ezequiel capítulo 28. Cuando lo tiene me dice amén. Amén. Randy, ¿me lees por favor? Del 11 al 18. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles. Y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Amén. Esa palabra, si bien está dada para un rey de ese momento, el profeta no solamente estaba viendo al rey, estaba viendo lo que había en ese rey, que era el mismo espíritu de Satanás. Así. Isaías 14:12 también dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Esos dos pasajes que nosotros acabamos de leer tienen que ver, sí, con el diablo. No se asuste, no pasa nada. Usted puede decir esa palabra, está en la Biblia. Tiene que ver con el diablo. Cómo él estaba, dice, en su origen, era hermoso,
Era resplandeciente. Estaba lleno, dice, de un montón de piedras preciosas: jaspe, crisólito, ónice, zafiro, esmeralda. Y era uno de los querubines que protegían el trono de Dios. Pero dice que en algún momento ese querubín comenzó a querer ser igual que Dios. Y él dijo: subiré y levantaré mi trono en el monte. Él quiso ser igual que Dios. Y sabe, cuando nosotros hablamos de que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, nosotros tenemos que entender cuál fue su origen. Porque hay algunas características que rodearon el origen de las maquinaciones del diablo. Y la primera de ellas fue la ambición y el poder. Dice pues que por causa de las muchas contrataciones, yo no sé cuál era el comercio, no me pregunten. Pero dice que por causa de eso su corazón comenzó a desear más poder y más poder. Dice que por causa de ser tan hermoso, de su hermosura y de su esplendor, él comenzó a creerse que era más hermoso, más resplandeciente que Dios mismo. Y terminó deseando sentarse en el trono de Dios. Ahí comenzaron las maquinaciones del enemigo. Por eso es que no podemos negar que esas características andan todavía por aquí en la tierra. Si usted se analiza, ¿cuál es el problema del mundo? Muchos líderes en busca de poder, ambiciosos, tienen plata y quieren más plata. La vanidad. Nos venden a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser una mujer? ¿Cómo tiene que ser un hombre? Aunque ahora ya no se sabe ni cómo tienen que ser. Y el deseo siempre de sentarse en el trono de Dios para ser adorado. Y usted ve montones de artistas y todo el mundo ahí, lloran y todo, ¿verdad? Pidiendo adoración. Es decir, las maquinaciones del enemigo de su origen siguen siendo las maquinaciones del enemigo actualmente. La gente cree que el diablo huele a azufre. ¿Has escuchado eso? Uy, huele a azufre. No. El diablo no huele a azufre. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer siempre es escudriñar nuestro corazón. ¿Cuántos creyentes hay que andan buscando posiciones en las iglesias, por ejemplo? No, yo estoy ahí, a la par del pastor. No, yo quiero ser la cabeza. Huele a diablo. Huele a diablos. ¿Cuántos creyentes hay que muchas veces creen que por la plata o por los títulos o por lo que tienen, ¿verdad? Entonces ya son muy cargas. Huele a diablo otra vez. Hay otros creyentes que los ofenden y no quieren perdonar. Eso se llama orgullo. Y el orgullo huele ¿a qué? A diablos. Entonces tenemos que escudriñar nuestro corazón, porque cuando la palabra de Dios dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, no es que usted ande viendo a ver si huele a azufre. Es que usted y yo tenemos que analizar nuestro corazón, si es que hay orgullo, si es que hay vanidad, si es que hay un deseo de poder, ambición de dinero, porque así se originó justamente la caída del enemigo. Deseando lo que no podía tener, queriendo más allá de lo que ya Dios le había dado. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Nosotros tenemos que escudriñar el corazón. Nosotros creemos que cuando anda el diablo es cuando empiezan a sonar cosas raras, ¿verdad? Cuando empiezan a moverse las cosas. No. Es el corazón el que tenemos que cuidar. Porque el deseo de Satanás fue sentarse en el trono de Dios y Dios no lo dejó. Entonces dice que cayó como un lucero, ¿verdad? Cayó en la tierra. Pero quiero contarles algo. Los mismos deseos del enemigo que tuvo allá en el cielo son los mismos deseos que tiene aquí en la tierra. Y como no pudo obtener el trono de Dios, adivine cuál trono anda buscando. El corazón del hombre. Por eso nosotros tenemos que tener a Jesucristo sentado en el trono de nuestro corazón.
Porque el que no tiene a Jesucristo sentado en el trono de su corazón, ese trono es un objetivo perfecto para uno que quiere sentarse en el trono de Dios. Por eso tenemos que escudriñar cómo ando yo con el perdón, cómo ando yo con el orgullo, cómo ando yo con la vanidad, cómo ando yo con el deseo, ¿verdad? Hay gente que se desvive, trabaja y trabaja y lo único que quiere hacer es plata. Huele a diablo. Nosotros necesitamos que sea Jesucristo el que reine en el trono de nuestro corazón. No podemos ignorar, tenemos que ser sinceros. Salud. No está mal que usted sienta algo de eso que acabo de mencionar. Lo malo es que usted lo deja anidarse, porque entonces empieza el enemigo a sentarse en el trono de nuestro corazón. Lo importante es ser sinceros delante de Dios y dejar que Él sea el que trate con nosotros. Por eso no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Número 2, aparte de su origen, tenemos que entender la derrota de sus maquinaciones. Todo lo que estoy diciendo nos va a llevar a algo, ya vamos a ir a eso. La derrota de sus maquinaciones. Yo quiero que busque Colosenses capítulo 2, versículo de 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Amén. ¿Me lo lees, por favor? Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dice que Jesucristo ya derrotó al diablo y a sus secuaces, a todos los demonios, a todos los ángeles que cayeron, ya Jesús los derrotó. Dice que en la cruz del Calvario los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Entonces, lo segundo que tenemos que entender, para no ignorar las maquinaciones del diablo, eso es lo que estamos hoy compartiendo, es que ya esas maquinaciones fueron derrotadas. El enemigo ya fue derrotado. Y aunque el diablo nos aceche, aunque el enemigo tienda trampas, aunque el enemigo trate con miles de demonios y espíritus, aunque trate de botarte, de poner trampas, ya ellos están vencidos. Y es lo que muchas veces la gente también ignora. Nosotros tenemos que tener convicción como hijos de Dios que el enemigo ya está vencido, fue derrotado, fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Jesucristo derrotó al enemigo, a sus principados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan amén por eso? Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de el diablo. Es decir, lo que anda en el mundo es un perdedor, un diablo, sí, que quiso ser igual que Dios, pero lo que anda por ahí es alguien que ya perdió la batalla. El enemigo ya perdió la batalla sobre usted. Pocos lo creyeron. No puede tocarte, no tiene derecho a destruir ni robar sobre tu vida, porque ya Jesucristo venció en la cruz del Calvario. El problema es que muchas veces hay gente que tiene al diablo, ¿verdad? Lo tiene en una posición como, parece una pelea de Goku, ¿verdad? Ahí como si tuviera más poder. Ya él está derrotado. Nosotros sí tenemos lucha, hay una lucha, y ahorita les voy a explicar. Hay una lucha, pero nosotros tenemos que empezar nuestra batalla desde un principio bíblico. El diablo está derrotado. Por lo tanto, sus maquinaciones, sí, él tiene maquinaciones. Él maquina, él planea. Voy a ver cómo hago para botar
a Priscila, voy a ver cómo hago para llevarme, ¿verdad? Él lo hace, son maquinaciones, no podemos ignorarlas, pero dice su palabra que ya Jesucristo los derrotó y los exhibió públicamente. Nuestra batalla tiene que iniciar desde ese principio. Es como cuando uno era más joven, iba a jugar bola y le tocaba jugar con los malos, ¿verdad? Entonces fijo 8-0, ¿verdad? Así deberíamos de ser nosotros. Cuando usted empieza a oler algo que huele a diablo, no se asuste, es un loser. No se asuste, es un perdedor. Mínimo 10-0. Amén. Nuestra lucha contra el enemigo es una lucha donde lo que debemos hacer es poner al diablo en su lugar. ¿Alguien sabe cuál es el lugar del diablo? Romanos capítulo 16, versículos 19 y 20. Ahí está el lugar que le corresponde al enemigo. Romanos capítulo 16, versículo 19 al 20. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Escucharon todos? Dice específicamente el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Dónde? ¿Debajo de los pies de quién? ¿Debajo de los pies de quién? Haga así, haga así, haga así. ¿Quién está ahí abajo? Satanás está debajo de nuestros pies. Ese es el lugar. No es en medio de tu familia, no es en medio de tu trabajo, es debajo de nuestros pies. Ese es el lugar que le corresponde. Y por eso cuando nosotros estamos en una lucha y usted empieza a oler que algo no anda bien, usted recuérdele al enemigo cuál es su posición. Usted tiene que estar debajo de mis pies, y de ahí no se mueve, y de ahí no sale, y no toca a ninguno de mis familiares, porque la palabra sí lo dice. Sí existe una lucha. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve, en poco tiempo. Nuestra lucha con el enemigo, ¿sabe cuál es? Él sí tiene maquinaciones, tiene planes, envía demonios, envía espíritus. Sí existe el mundo espiritual, es bíblico. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que nuestra lucha se trata de recordarle a Satanás cuál es su lugar, que él está vencido, que él no puede tocar nuestras familias, que aunque quiera hacer creer que tiene poder, él está debajo de nuestros pies. Amén. ¿Usted no ve a Jesús peleando con el diablo? Usted en algún momento se ve así como que Jesús le manda un derechazo y entonces el diablo se devuelve y entonces Jesús, no. Resistid. Nosotros lo que tenemos que hacer es resistir. Eso es como, no sé si usted lo han llamado, usted lo han llamado de tarjetas. Y llaman, y bueno, no vean, señorita, que no tengo ahorita, no estoy interesado, gracias. Y al día siguiente vuelven a llamar otro compañero. No, ya ayer me llamaron, que vea que yo no, y dele, hasta que se cansan. Y después, como hasta el otro tiempo, viene otra oleada de 5 llamadas de gente diferente ofreciéndole una tarjeta. ¿Le ha pasado? Así es el diablo. El diablo quiere que nosotros ignoremos sus maquinaciones para hacernos creer que él tiene poder, para hacernos creer que él puede destruir. Y entonces viene y toca a la puerta de su casa, a la puerta de su corazón. Toca para ver si usted le abre. Le ofrece algo para ver si usted se va. Pero nuestro trabajo y nuestra lucha es resistir. Porque dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Así que usted tiene derecho, cuando usted sienta que algo no anda bien, dígale: no sea necio,
Váyase en el nombre de Jesús. Aquí no hay lugar para usted, porque yo conozco cuáles son tus maquinaciones. Amén. ¿Alguien está recibiendo? Amén. Nosotros no tenemos que andar peleando con el diablo. Yo sé que hay cosas, yo sé que a veces mueven cosillas, ¿verdad? Decía un pastor que yo tuve, ¿verdad? Que un día estaba reunido, yo no me acuerdo con quién, y que era una casa de 2 pisos y empezó a sonar algo arriba de la casa y no había nadie. Y entonces alguien le dijo: ¿quién anda arriba? Ah, debe ser el diablo, que ahí lo tengo haciendo oficio, ¿verdad? Nosotros tenemos autoridad. Nosotros tenemos autoridad. Es cierto, a veces suenan cosas, a veces vienen situaciones a nuestra vida, pero nosotros tenemos que recordarle a Él que Él no tiene poder. Él está vencido y está vencido y está vencido, y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo a veces cuando me ha pasado, yo me enojo. Yo, no. Aquí todo lo que no viene de Dios se va en el nombre de Jesús y punto. Y dejan de molestar. Seguro van y tocan la puerta de alguien más que no sabe, que ignora las maquinaciones del diablo, y empieza a hacerle desastres. Pero nosotros no podemos ignorar los planes del enemigo. Amén. Lo tercero que tenemos que entender es el poder limitado de sus maquinaciones. ¿Tiene poder el enemigo? ¿Cuántos creen que tiene poder? Levante la mano. ¿Cuántos creen que no tiene poder? Levante la mano. ¿Cuántos no saben qué responder? Levante la mano. Sí tiene poder, iglesia. Sí tiene poder, pero su poder es limitado. El poder de Dios dice que la palabra, que Él es todopoderoso. El poder del enemigo es limitado. El poder de Dios es sobrenatural, y se lo voy a demostrar con la palabra. Yo quiero que usted busque, por favor, Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos de 3 al 4. Cuando lo tiene me dice amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice: vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros. Es decir, ese chamuco sí tiene un poder, pero es limitado, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero a veces luchamos como si tuviera más fuerza, como si tuviera más poder. No, Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es nuestro Dios que todos los planes, que todas las maquinaciones, que todo lo que quiera levantar el enemigo. Mayor es nuestro Dios. Basta una palabra con autoridad, y el enemigo tiene que salir huyendo. Sus planes se tienen que confundir. Sí, hace planes, hace maquinaciones, pero Dios ha demostrado que Él es experto para enredar los planes del enemigo. Amén. Así que no importa qué usted está pasando. Tal vez usted me dice: pastor, usted no sabe, estoy siendo atacado por el enemigo. Sí, yo sé. No eres el primero ni vas a ser el último atacado por el enemigo. Pero acuérdate que mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo. Mayor es Dios todopoderoso que un diablillo que está debajo de nuestros pies. Amén. Hay unos que le dan tanto poder al diablo como si la batalla no... La batalla se ganó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Ya se ganó. Ya nosotros caminamos en victoria, no en derrota. El enemigo no va a salir adelante. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia.
Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ti. Puede que se levante guerra, que se levanten 1000 o 10,000, pero no van a prevalecer sobre ti, que eres un hijo de Dios. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo que pasa es que tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que entender y descubrir cuáles son las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorarlas. Pero a veces nos dormimos. Ay, es que viera lo que estoy pasando, viera lo que estoy viviendo. No, levántese, ore, doble rodilla, no sea sentado de pie, pero ore con autoridad y ponga al enemigo en su lugar. No le creas al diablo, él está vencido. Lo que él siempre va a buscar es hacerte creer que él tiene poder sobrenatural, que él tiene un poder ilimitado, pero su poder, vea, tiene que huir. Con solo escuchar el nombre de Jesús, tiene que huir. Me ha tocado participar muchas veces de liberaciones. Yo no sé si usted ha estado en un momento de esos, pero nunca se me va a olvidar uno específico que estábamos liberándolo. Y el bichillo, el chamuco que había ahí me decía: sáqueme de aquí. Así me decía: sáqueme de aquí. Y ahora, no se asusten, ¿verdad? Eso pasa. Sáqueme de aquí. Yo decía, ya después yo, ¿verdad? Entendiendo, yo decía, qué impresionante. No era por mí, es que era la presencia de Dios que estaba quemándolo ahí. Y él mismo me pedía a gritos que lo sacara de ahí. ¿Sabe por qué dice la palabra de Dios? Que donde está el Espíritu de Dios, ahí tiene que haber libertad. Donde hay un hijo de Dios que entiende que el diablo está vencido, tiene que haber autoridad para echar fuera demonios, para deshacer las obras del diablo, porque para eso apareció el Hijo de Dios. Yo entiendo que hay momentos duros, yo entiendo que hay momentos difíciles, momentos donde uno se siente débil, ¿verdad? Donde necesitamos un abrazo, donde necesitamos oración. Eso es normal. Lo que yo estoy diciendo es que lo que no puede ser es una iglesia que se duerme e ignora las maquinaciones del diablo. Una iglesia que no ora, una iglesia que no se pone a la brecha para poner al diablo en su lugar. Es que Satanás es como un precarista que viene a un terreno vacío y comienza a hacer casa. Hay que echarlo de ahí. Hay que sacarlo de ahí. Ese lugar no le pertenece. Tu familia no le pertenece al enemigo. Tu familia es del Señor. Tu trabajo no es del diablo. Tu trabajo es de Dios. Tu vida le pertenece a Jehová de los ejércitos, el que venció al enemigo. Y no podrán, aunque se levante guerra, aunque se levanten problemas, circunstancias, el enemigo no podrá vencerte, porque ya él fue vencido. Amén. Entonces no andemos como derrotados. No, Señor. Si estamos pasando el día malo, pero vamos a pasar ese valle de sombra de muerte, y Dios estará conmigo, y vamos a seguir caminando hasta que veamos la gloria de Dios. Vamos a resistir hasta que el diablo tenga que salir huyendo, porque eso es lo que hace. Como ese que me decía que lo sacara de ahí. Qué cáscara. El diablo a veces ruge como león, pero es un tierno gatito. No se deja asustar por los rugidos que parecen de león, pero el verdadero león es el león de la tribu de Judá, es Jesucristo. No te amedrentes. Yo no sé si usted alguna vez fue en aquel entonces el Simón Bolívar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los que fueron en algún momento. Y todo el mundo iba por ver al león, ¿verdad? Y llegaba uno, estaba dormido, y uno se quedaba ahí como por lo menos 15 minutos a ver en qué momento rugía. Y nada, ¿verdad? Estaba dormido. Ya iba uno saliendo y uno, ¡ay! Es impresionante el rugido, ¿cierto? Aunque lo escuchaba uno, ¿verdad? Ya cuando iba para afuera. Pero es impresionante. Eso es lo que el enemigo trata de hacer, de rugir para que usted diga, ¡ah! No se asuste, está vencido. Efesios capítulo 6 versículo 11. Sé que Jonathan se sabe ese versículo muy bien. Efesios capítulo 6 versículo 11. Amén.
Efesios capítulo 6, versículos, del 10 al 13. Randy, ¿me ayudas? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? O sea, sí es verdad, su origen ya lo vimos. Sí es verdad, tiene un poder pero limitado, está bajo nuestros pies, pero sí existe una lucha. Sí existe una lucha espiritual. No podemos ignorar que aunque el enemigo está derrotado, él quiere ser como un precarista y construir una choza donde no tiene que construir nada. Sí existe una lucha espiritual, y por eso Dios a través de Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podamos resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes, porque es un necio, no se cansa. Él toca ahí. Usted lo resistió, salió huyendo, se fue donde Alejandra, empezó a tocar, y entonces como Alejandra resistió, salió huyendo y vino otra vez a mi casa a tocar. Entonces hay que estarlo poniendo en su lugar. Ese es nuestro trabajo, poner al diablo en su lugar. Pero sí existe una lucha espiritual. Entonces la gran pregunta es: si el enemigo está derrotado pero tiene cierto poder limitado, ¿por qué ataca con poder a los hijos de Dios? ¿Por qué ataca con poder a los hijos de Dios? Por ahí anda. Y esa es el último aspecto, la forma de operar de sus maquinaciones. Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en ignorancia. Entonces el diablo ataca, aunque está derrotado, aunque su poder es limitado. El diablo ataca porque dice que él vino para matar, para robar y para destruir. Aunque está derrotado, él siempre no pudo con el trono de Dios, pero va a intentar con el trono de su corazón. Va a intentar matar a tu familia, robarla, destruirla, matarte a ti también. Y tenemos que entender que el diablo ataca precisamente, número uno, cuando ignoramos sus maquinaciones. Entonces decimos que ignorar, ¿se acuerdan? ¿Qué era ignorar? Uno, no conocer. Y por eso usted ve que la gente de afuera, el diablo hace y deshace. Y usted ve, le mataron a un familiar porque andaba en drogas, llegó, se divorció, llegó, le pegaron enfermedades, llegó, hizo, el diablo mató, robó y destruyó, porque la gente no conoce, ignora las maquinaciones del diablo, cree que somos un poco de religiosos. El diablo era una figura literaria, no existe. No, sí existe, así como existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el enemigo mata, roba y destruye a los que ignoran. Ignorar significa no conocer, pero el diccionario dice que también significa hacerse el que no conoce. Y ahí entramos nosotros. Ay, ¿qué me va a pasar? Ay, ¿qué me va a pasar si entro a ese bar? Yo estoy bien. Ay, ¿qué me va a suceder? No, yo me arrepiento después. Hágase el que no conoce, y después alguien va a tener un trono en su corazón. ¿Habló? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 al 10 se dice: sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero dice que el enemigo anda como un león buscando a quien devorar, como león rugiente. Y el que ignora las maquinaciones del diablo porque no las conoce, termina siendo el almuerzo de ese león vencido. Y el que hace que no conoce, termina también siendo el almuerzo de un león que, si bien está vencido, está hambriento, buscando a quien devorar. Entonces ataca cuando le ignoramos sus maquinaciones. Y número 2, ataca cuando abrimos puertas. Mateo capítulo 12, versículos 43 y 45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Dice que cuando el espíritu inmundo, cuando Cristo viene a nosotros, ¿verdad? Todo lo que no es de Dios tiene que salir, porque donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero entonces dice que el chamuco, ¿verdad? Ese perdedor sale y se va y va a buscar 7 peores y se devuelve. Y si la casa está vacía, está con puertas abiertas, no entra uno, entran los otros 7 que venían con él. Y el estado postrero termina siendo peor que el primero que llegó a Cristo. Ahí hay 2 cosas importantes. Número 1, por eso tenemos que cerrar puertas. No es que uno sea un necio. Ay, pastor, pero ¿qué va a pasar si yo voy a ese concierto? ¿Qué va a pasar si me pego una bailadita? ¿Qué va a pasar si me echo una? ¿Sabe qué va a pasar? Que se abrió la puerta y el león dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se imagina usted que ande un león ahí a la par de su casa? ¿Qué hace usted? Cierre todo y ponga, ¿verdad? O usted abre la puerta. ¡Ay, gatito, gatito! ¿Usted cree que el enemigo va a llegar a hacerle las fauces así para tragárselo entero? El enemigo no tiene compasión, iglesia. El enemigo no tiene compasión, por lo tanto no tenga usted compasión con el pecado. Cierre las puertas. No es que queramos ser religiosos, es que sabemos que las maquinaciones del diablo son para matarte, robarte y destruirte. Y si usted abre la puerta, chupulum, decía la profesora, se lo traga el león. Ay, pero ¿en qué va a afectar? Hágase el que no sabe qué pasa cuando usted empieza a bailar ahí. Hágase el que no sabe, ¿verdad? Que cuando usted empieza con uno, no se queda con uno. Y ahí andan un montón de chamucos. Y después estamos: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué mi familia? ¿Qué esperabas? Abriste la puerta, entró el león y se comió todos. Es que es así. Pero ignoramos las maquinaciones de: ay, qué bonito es venir los domingos y cantar aleluya y todo, ¿verdad? Aquí el diablo no está porque tiene que huir, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Punto, se va. Pero usted se va para su casa. Usted se va a vivir su vida en su trabajo, en el lugar donde usted estudia. ¿Qué haces? ¿Estás ignorando las maquinaciones del diablo? Y lo segundo, precisamente, es que cuando el espíritu inmundo regresó, no solamente encontró puertas abiertas, sino que dice que la casa estaba vacía. Porque tú y yo tenemos siempre que procurar estar llenos del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios,
Es no solamente puertas cerradas, es tener murallas a nuestro alrededor. Aunque envíen cosas, aunque manden cosas, no podrán tocarnos, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Él nos defiende, nos guarda, nos protege y nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. A veces hay cosas que vivimos, hermanos, pero esos son así como cuando el huracán pasa y apenas una colita de lo que el enemigo quería, pero que Dios no se lo permitió. Amén. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora sí, con eso termino. La llenura del Espíritu Santo no es... Nosotros nos imaginamos siempre como un vaso que se llena, ¿verdad? Con agua y se llena. Pero así no funciona la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es cuando usted más bien le da: Señor, lléname. Sí, ok, yo te lleno, dame tu vida. Señor, lléname. Espíritu Santo, lléname. Está bien, dame esa área que no me has querido entregar. Señor, lléname. Sí, dame el tiempo. Dame tu tiempo para yo llenarte. Así es como funciona realmente. Y nosotros tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo en todo momento. Amén. Iglesia, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. El enemigo va a venir a ti con violencia. El enemigo va a querer que tú caigas en temor, hacerte creer que Él es poderoso, pero Él ya está vencido. Y lo que nosotros tenemos que hacer, por lo tanto, es despertarnos, cerrar puertas, llenarnos del Espíritu Santo. Y si el enemigo viene a joder, perdónenme la expresión, pero si el enemigo viene a molestar, es ponerlo en su lugar. Y la mejor manera de poner al enemigo en su lugar, ¿sabe cuál es? Recordándole cuál es el lugar de Dios. Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Ante el nombre de Jesucristo, el enemigo tiene que salir huyendo. Tiene que decir: déjenme irme de este lugar. Yo tengo que irme porque Jesucristo lo venció. Y Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y tú y yo, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Amén. Así que yo quiero que usted se ponga de pie, iglesia. Y hoy vamos a terminar de una forma diferente. Cierre sus ojos. Dios le bendiga. Sabemos que entonces no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Pero entonces debemos conocer y entender que el enemigo venga contra nosotros, no podrá vencernos, porque ya Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Tenemos que ponernos a la brecha, orar y hacer lo que a nosotros nos toca hacer como hijos de Dios, pero sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús, cerrando toda puerta y llenándonos del Espíritu Santo de Dios. Esa fue la palabra que compartimos. Si usted tiene interés y desea escuchar la palabra completa, puede buscarnos también en nuestro canal de YouTube, que va a aparecer en la pantalla. Y ya sabe, están invitadísimos a ser parte de la familia Vivifica. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Aquí vamos a estar esperándolo con los brazos abiertos. Dios le bendiga.